¿Qué tal estás? Si publicas cualquier cosa en redes tienes que tener este concepto de programación muy claro. Ya verás, es súper fácil y vas a poner al algoritmo a trabajar para ti. Vamos a ver, si yo cojo y te digo manzana, tú me vas a decir igual a manzana. Pues no. Para el ordenador esto no funciona así. Y esto es lo que tenemos que entender. Manzana para el ordenador es una cadena de caracteres y quiero que te quedes con este concepto. Es del lenguaje Java, pero te va a servir para que no se te olvide cómo funciona. Es la palabra equals. Así es como se comparan las cadenas de caracteres en Java. Y lo que va a hacer el ordenador básicamente es un poco más complicado, pero en el fondo sigue haciendo lo mismo. Entonces, lo que va a hacer es que va a coger la palabra manzana, ni siquiera sabe lo que significa manzana. Va a coger la palabra manzana y la va a igualar a otra palabra. Igual. Manzana. Y entonces lo que va a empezar a hacer el ordenador básicamente es decir, la primera letra es igual a la segunda letra, sí, a la primera letra, sí, la segunda letra es igual, sí, la tercera es igual a la tercera, sí, ¿vale? Entonces lo que va a hacer es ir recorriendo la palabra letra por letra, letra por letra, letra por letra y comparándola a la otra, ¿vale? Esto es básicamente lo que hace el método equals. Es un poco más complejo, pero en el fondo hace lo mismo. ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque YouTube no sabe de qué va tu vídeo, ni TikTok sabe de qué va tu vídeo, ni Instagram sabe de qué va tu vídeo, a menos que le pongas palabras clave. Por eso y sé lo que me vas a decir, el algoritmo es súper inteligente y ya sabe escuchar el vídeo. Sí, pero te sigue pidiendo que le metas un título de 50 caracteres, una descripción de 6000 caracteres, 500 caracteres en palabras clave. ¿Por qué? Porque no van a estar gastando computación para escuchar el audio de tu vídeo, entenderlo. Si le puedes poner las palabras abajo y el algoritmo puede compararlo. Cuando la gente busque manzana, lo que va a hacer es tirar de la lista y buscar hacer equals a todos los vídeos que tienen manzana. No exactamente así, pero básicamente esto es lo que va a hacer. Y esto te lo cuento porque nos vamos a meter en palabras clave en los siguientes vídeos, así es que suscríbete, dale al like y no te pierdas la parte interesante que viene de ahora en adelante. Ten esto en mente cuando hagas los siguientes vídeos y verás cómo el algoritmo se pone a trabajar para